Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su programa Nijana Titani. En esta ocasión, en nuestra versión de cuarentena, vamos a platicar con la doctora Citlali Reynoso, ¿verdad? Doctora, ¿está usted en el Instituto de Ciencias Humanidades? Así es, en el Instituto Alfonso Vélez Pliego, ¿verdad? La doctora es arqueóloga pues desde la licenciatura. Cuéntenos un poco de sus estudios, doctora. Bueno, yo soy egresada de la Universidad Veracruzana, soy egresada de una generación en donde el título era de antropología con especialidad en arqueología y hice la maestría en la Universidad de Calgary. Tuve el honor de ganarme una beca por el gobierno canadiense a través de Secretaría de Relaciones Exteriores y después regresé a México, ingresé a la universidad, a la UAP, y después hice mi doctorado en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, también como antropóloga con especialidad en arqueología. Muy bien, platicaba hace tiempo con Yatzel y le decía que cuando nosotros escuchamos arqueólogo, pues nos imaginamos ahí a Indiana Jones, ¿no? Sí. Y andamos y pensamos que solamente son los que están ahí metidos entre las ruinas, haciendo cosas así, rascando y rascando, ¿no? Pero bueno, nos contaba que había distintos tipos de arqueología. ¿Nos puedes decir un poquito de eso? Sí, de hecho, en México existe un estereotipo pues muy fuerte, también un poco apoyado en la ley federal que tenemos de bienes, monumentos y bienes históricos y arqueológicos, en donde pues pensamos que el arqueólogo o la arqueóloga se dedica solamente a periodo prehispánico. Y si bien el periodo prehispánico es un periodo pues muy espectacular, importante y además muy interesante, pero en sí la arqueología es un método científico que se dedica al análisis y al estudio de la materialidad, y por lo tanto yo puedo hacer arqueología, o sea, es decir, el arqueólogo es un lector o un interpretador de la cultura material. Entonces, los objetos son su principal fuente de investigación y por lo tanto yo puedo hacer arqueología pues de un closet contemporáneo o de una casa contemporánea sin que necesariamente exista una distancia en el tiempo, ¿no? Porque en sí la definición de arqueología tiene que ver con el tiempo. Arqueología, la definición es lo que está alejado del tiempo, pero no es una característica del método arqueológico, es decir, yo aplico el mismo método arqueológico para bienes que son del siglo XIX, para un análisis de restos del siglo XIX, como lo hago también para los bienes prehispánicos. Entonces, es más bien un asunto de, no sé llamarlo si social o cultural, que sí en México está mucho más enfatizado, en toda América Latina, en donde dividimos o hemos mandado a los arqueólogos a observar pues, el pasado remoto y sobre todo época prehispánica. Y objetos así como de, siempre de cosas, como dice, muy espectaculares, ¿no? Vasijas así, funerarias, tumbas y todo eso. Pero en realidad usted está haciendo otras cosas. Pero antes de que entremos a su área, yo siempre les pregunto, ¿cómo se decidió, cómo es que le llamó la atención la arqueología? Bueno, ¿De niña ya pensaba en ser arqueóloga? ¿Se había visto como arqueóloga? no, en absoluto. De hecho, yo pensaba que la arqueología era un pasatiempo de ricos, la verdad. No, nunca pensé que la arqueología se estudiara de manera formal y mucho menos en un país como México. Yo la verdad pensé que era algo que pues hacía como la gente rica, ¿no? En sus tiempos libres. Y en la prepa tuve una muy buena maestra de historia que ella veía que me gustaba mucho el México prehispánico. Y era yo muy buena en la historia en general, pero en México prehispánico me atraía muchísimo. Y alguna vez yo le comenté, ¿no? Que pues, qué lástima que la arqueología pues, no se estudiaba. Y ella me dijo, no, te equivocas, la arqueología se estudia, es una disciplina y puedes estudiarla. Y yo dije, bueno, pero ha de ser como en universidades para ricos, ¿no? Y me dijo, no, está la Escuela Nacional de Antropología y está la Universidad Veracruzana, y bueno, otras universidades existían en ese momento, la universidad, la Facultad de Arqueología en Guadalajara, y bueno, ahora se han abierto otras como en Yucatán, en el norte, en Zacatecas, y en ese momento ella me
me dijo, bueno, ve a conocer al arqueólogo Eduardo Merlo, y él muy amablemente me dio pues orientación sobre qué hacía un arqueólogo, cuál era el campo de trabajo, cómo uno pues se dirigía, ¿no? Hacia dónde podía yo dirigir mis investigaciones, etcétera. Y pues desde ahí yo supe que eso era lo que quería dedicarme. Así es. Se ha dicho una cosa muy, muy importante y ya en otras ocasiones lo hemos visto, que precisamente tener un profesor bien preparado y en niveles básicos, ¿verdad? Puede Sí. definir nuestra vocación, puede decirnos, pues sí, lo que tú quieres estudiar, sí es posible estudiarlo acá, si existe, no es tan difícil, porque también nos hemos topado con casos contrarios, ¿no? Que dicen, no, eso tú no vas a poder, eso ni siquiera hay aquí en México y cosas por el estilo. Pero Sí, qué padre que usted tuvo esa oportunidad, ¿no? sí, la verdad es que creo que es una suerte encontrarse buenos maestros en el camino, y yo la verdad he tenido mucha suerte, me he encontrado con muy buenos maestros. Creo que esta maestra que se llamaba Herminia y era muy buena docente de historia, fue alguien que definitivamente el haberme dado esa orientación hizo que cambiara pues mi vida, yo creo, ¿no? Y después, bueno, tuve también muy buenos maestros en la Universidad Veracruzana, y en la Universidad de Calgary también estudié con Jeff McCafferty, que fue un excelente guía, y en el doctorado con la doctora Yoko Sugiyura, que es una gran arqueóloga, y bueno, han sido maestros extraordinarios que efectivamente tienen el potencial de transformar la vida. Oh, muy bien. Una suerte tener tan buenos maestros, ¿no? Yo creo que la mayoría son buenos. Yo creo que es difícil encontrar a alguien que realmente de mala fe te diga, pues no hagas esto o aquello. Pero bueno, ahora sí vamos acercándonos a su objeto de estudio. Usted hace arqueología acá en Puebla. Sí, así es. Sí, así es. ¿Y qué es lo que estudia? Bueno, yo la verdad creo, considero que yo nací en el 76 ahí en el Portalillo, porque cambiaron el hospital del Seguro Social, Ujú, una remodelación, y por unos años estuvo en el Portalillo ahí junto al teatro principal. Y yo estoy ujú, casi segura que porque mi cordón umbilical se quedó ahí en el centro, de veras sí ujú. he estado vinculada al centro. Y además, bueno, soy poblana de corazón, y el centro histórico es un área que me fascina, ¿no? Y por Bueno, alguna... no me lo va a creer, yo soy del 67 y también nací ahí. ¿Ah, sí? Eh, Entonces no fue Sí, una cuestión esporádica, sino yo creo que estuvo ahí en el sí, portal varios años, estuvo un rato, sí. Ujú. porque mi mamá me decía que después, como a los 2 años, lo cambiaron inauguraron San Alejandro. Ándele, sí. Ajá. Pero yo todavía nací ahí, pero yo no sé, o sea, por azares del destino también, termino de estudiar, pido trabajo en el Centro INA Puebla, me dan trabajo, y pues me toca hacer excavaciones, me toca el sismo del 99, y en ese sismo del 99 pues hubo muchos inmuebles afectados, y entonces Sí. excavé pues varias áreas del centro histórico. Y de ahí comencé a tener más injerencia en excavaciones en el centro histórico. Después participé en el Paseo de San Francisco en la segunda temporada, del año 2000 creo que al 2004 más o menos. Y pues eso me llevó como a centrarme no en arqueología prehispánica, sino centrarme en arqueología pues de otra temporalidad, que en este caso en la arqueología se llama generalmente arqueología colonial o arqueología histórica, aunque hay una discusión sobre eso, pero así le llamamos en México de manera Ujú. general. Y la verdad a mí, desde que excavé, el primer contexto que excavé fue donde está, les voy a dar un comercial, pero donde está la tienda Sears del centro. Esa era una Ujú. casa colonial, y encontramos el basurero de la casa. Y pues la verdad, para un arqueólogo encontrar un basurero es lo máximo, porque es encontrar el lugar, o sea, encontrar en un solo lugar una serie de objetos acumulados que nos dicen preferencias alimentarias, preferencias de consumo, identidad, estatus social. O sea, un basurero es el mejor indicador cultural que podemos tener sobre las personas.
Y Sí, esto, lo mismo dicen los de lo mismo dicen los de la CIA, ¿verdad? Cuando te están revisando los espías. Pero creo que aquí hay que aclarar algo. A lo mejor alguien, bueno, no nos ha visto antes en el programa, pero hay que aclarar que antes no había recolección de basura, ¿no? ¿De qué época estamos hablando? Más bueno, o menos. la casa de Sierra, de hecho, creemos que es una casa fundacional. Como ustedes saben, la Fundación de Puebla carece de documentos escritos, es decir, existe solamente el suplemento del libro 1 y 2, pero no existe el libro 1 ni 2 de la fundación. O sea, en esos dos libros de Cabildo estarían contenidas la fundación de la ciudad. Sin embargo, los libros se pierden como en 1600 y algo. Hay reportes de que se tienen que guardar esos libros en una caja con doble candado y después simplemente se pierden, ¿no? No sabemos si se perdieron, si los perdieron, qué es lo que pasó. Lo que sí sabemos es que la Fundación de Puebla pues fue un evento muy complicado políticamente hablando, costó trabajo la fundación de la ciudad y pues parece como que no hay registro escrito. Y justo cuando no hay registro escrito, las acciones humanas no solamente se perpetúan a través de la escritura, sino se pueden perpetuar de diferentes maneras y una de ellas es la basura. Nosotros Mm. somos seres, yo creo que el ser humano es inherentemente un gran productor de basura, pero esa es la impronta que puede dejar el ser humano en el mundo, ¿no? Y gracias a que dejamos basura y tiramos basura es que podemos tener registro de otro tipo de actividades. Entonces, en Puebla tenemos al menos registradas 2 casas que pensamos son fundacionales y la de Sears es importante porque es una casa que nos ha permitido, incluso el basurero que excavamos, nos ha permitido saber cuál es la fecha más o menos en que empezó a producirse talavera poblana por primera vez en la ciudad, que también ese es un dato que no se encuentra registrado en los documentos. Mm. Y también hay que saber que los documentos siempre tienen algún objetivo en particular. O sea, es decir, un Mm. documento no nos va a decir una verdad objetiva, ¿no? Tampoco los restos materiales, pero de alguna manera siempre hay alguna intención, algo que se proyecta en la escritura de un documento. Y hay cosas que simplemente escapan a los documentos, por ejemplo, la vida de las mujeres, que siempre ha sido invisibilizada, jamás se Ujú. va a ver en los documentos de Cabildo, ¿no? Al contrario, las mujeres están borradas en la historia escrita, por así decirlo, ¿no? Ujú. Y en el caso de la arqueología, todos tiramos basura, ¿no? Hombres, mujeres, niños, todos tiramos basura y en particular cuando nosotros encontramos basureros, esos basureros fueron seguramente manipulados y son decisiones seguramente de mujeres, porque las mujeres eran las encargadas tanto del ámbito casero como de las decisiones Ujú. de qué se compraba, qué se tiraba, qué se desechaba, qué tecnología doméstica a lo mejor ya no servía y entonces se desechaba. Entonces, los basureros son muy importantes, sobre todo los caseros, porque nos pueden dar un cierto equilibrio en el relato de la historia, ¿no? En todas esas personas que quedan invisibles en el registro histórico, la arqueología permite que eso pues surja. Sí, es. Fíjate, nos está abriendo toda una ventana, ¿no? De pensamiento, porque uno no se imaginaría que, bueno, siempre nos han vendido esto de que los edificios, lo que le decía hace rato, ¿no? O sea, como usted decía, las cosas monumentales son lo importante. Pero Sí, en realidad, si queremos ver la cotidianidad, pues tenemos que ver las cosas pequeñas y las cosas, en este caso, desechadas, ¿no? Que ya sí. se usaron, que ya se rompieron. Sí, y además en los basureros es también muy bonito el ver la presencia de niños, ¿no? Que esos, bueno, si las mujeres son invisibles, los niños son totalmente invisibles, ¿no? No parece que no existen en la historia. Y en el caso de los basureros, bueno, hemos encontrado juguetes, por ejemplo, desde el siglo XVI hasta tenemos un registro de juguetes desde el XVI hasta el XIX en Puebla, y tenemos algunas cosas que, por ejemplo, yo creo que la realidad está compuesta como de diferentes niveles y como le decían, estos niveles de complejidad, el nivel, digamos, más micro, que es el de un contexto doméstico,
pues tampoco nunca se habla de los animales que vivían en los contextos domésticos. Y, por ejemplo, nosotros hemos podido registrar la presencia de cría de gallinas, por ejemplo, incluso en el centro, en el mismo primer cuadro de la ciudad, esta crianza de animales dentro del contexto doméstico, que todavía habla de un contexto semirural, ¿no? En donde todavía hay cierta independencia alimentaria, y que también seguramente esos eran saberes femeninos. Y saberes femeninos, que ahí yo también estoy convencida que había muchas mujeres indígenas que estaban, o sea, las grandes promotoras del mestizaje cultural, yo creo fueron las mujeres en el ámbito culinario. Y cómo vemos la presencia de mujeres indígenas en la traza, sobre todo en la traza española de la ciudad de Puebla, pues con comales que son hechos todavía en Cholula y que después, bueno, los hacen ya en Puebla, pero al principio de la fundación hay comales que se hacen en Cholula y que los ves todavía en los contextos domésticos de Puebla. Y hay algo muy interesante que estadísticamente lo que uno ve en estos contextos caseros es que si uno lo pone cuantitativamente, la loza que es de tradición indígena, con prácticas culinarias indígenas, es siempre mucho más elevada que la loza de tradición europea, que sería la loza de mayólica y esto, ¿no? Claro que la loza mayólica es para servirse, para sentarse a comer en la mesa, y la loza indígena es usada para cocinar. Pero yo siento que ese es el primer consenso cultural que genera ese mestizaje tan importante. Y son las mujeres las embajadoras de esos saberes, de ese intercambio de saberes. Si yo no observara, por ejemplo, la mayólica, yo diría que esas casas son totalmente indígenas. Sé que no son indígenas porque están en un contexto de la traza española, pero es increíble la presencia, la fuertísima presencia indígena que hay, incluso mucho más fuerte que la cerámica mayólica, muchas veces. Sí, es lo que iba a preguntar ahorita que decía de los juguetes de los niños, Sí. ¿no? Pues no sé, y ahora que estás hablando de la loza, la pregunta era si ha cambiado mucho de los primeros, de los registros que tienen muy antiguos hasta ahorita. Sobre todo yo creo que es lo que puede que haya cambiado sean los juguetes, pero no sé, usted dígame. Los juguetes que encontramos del siglo XVI ahorita, ¿sí han cambiado? Ajá, sí. Bueno, si los comparamos con lo que ahora hay de Transformers y tanta cosa tan... Sí, pero bueno, digamos así que de cuando nosotros nacimos al Ah, siglo XVI, qué tan distintos son? bueno, lo que sí debo decirles es que todavía las cosas con rueditas sí son muy utilizadas en época colonial para niños, pero hay mucha figurillas que se hacen para los niños y miniaturas de cazuelitas, de esas yo sí todavía las usé de niña, pero hay muchas miniaturas también hechas de misma mayólica que son seguramente utilizadas por los niños. Y seguramente los niños tenían muchos otros juegos mucho más físicos, ¿no? Como, no sé, bueno, a nosotros nos tocó jugar el avión, pero seguramente había cosas así, pero que desafortunadamente no se registran No en se pueden, ¿algún tipo de canicas? canicas. No, canicas no hemos encontrado. Sí, sí hay canicas, pero ya más, mucho más, Más para acá. más para acá. Sí. Y de la loza, como dice, ¿qué trastes ya no existen, que existían hace mucho tiempo? Mm, ¿Qué objetos? Bueno, lo que se ha perdido mucho es, bueno, los comales que se hacían en Cholula posclásica, o sea, toda la loza que era para producción de comida del posclásico en Cholula, que es el último periodo de la época prehispánica. Ay, ¿me escucha, maestro? Sí, sí, sí. Es que pensé que se había cortado. Este, hay dos tipos cerámicos que nosotros le llamamos San Andrés Rojo y el otro es Momoxpan, que son del posclásico en Cholula. Las ollas, los cántaros y los comales de esos tipos cerámicos continúan en el siglo XVI en Puebla y todavía los ve uno hasta el siglo XIX y todavía hasta principios del XX, pero ya sí muy, muy principios, se mantienen.
Hay todavía, yo tengo todavía fotografías registradas de estas fotos maravillosas de las chaluperas en San Francisco, Mm, que están usando todavía anafres hechos con este tipo, San Andrés rojo. Pero cuando, o sea, la cocina tiene eh, mucha competencia en cuanto a tecnología de materiales. Entonces, cuando, por ejemplo, inicia el uso del metal, muchos objetos empiezan a modificarse. Llega a sobrevivir, por ejemplo, la forma de la cazuela, de las ollas, pero yo creo que, por ejemplo, en la actualidad, porque hicimos un mm, estudio muy breve de ir a las casas del barrio de Analco a contar lo que la gente tenía en sus cocinas, o sea, un estudio mm, arqueológico, pero de cocina contemporánea. Y nos dimos cuenta que la mayoría de las personas, pues la olla, esta olla panzona para los frijoles, es un mm, objeto que ya casi no se usa. Y yo creo que si este estudio lo expandiéramos a otros sectores de la población en la ciudad, dependiendo de nivel socioeconómico, de diferentes aspectos o indicadores sociales, yo estoy casi segura que es una forma que está por desaparecer. La así olla, es, sí, ya no la vemos, ¿verdad? y no, es difícil, o sea, en algunos casos, como esta olla se usaba para la cocción de frijoles y bueno, se usaba para la cocción de frijoles, pero también se pueden usar para hervir la leche, son cosas que ya no hacemos. Ya, pues, al menos que uno tenga su lechero y tome la leche así de rancho, pues uno la... Bronca, ajá. Sí, exacto, pero si no, pues uno compra la leche ya en empaque y no Ujú, ocupa uno por hervirla, ¿no? Y algo también que siento que ha disminuido en la ciudad en general es, por ejemplo, el chile atole. El chile atole antes yo ujú, creo que se encontraba en cualquier esquina y es una olla muy específica, la de chile atole, tiene un cuello muy elevado. Entonces, esa olla, por ejemplo, sí la vemos desde el siglo XVI y ya no se ve tanto en la actualidad. ujú. Sí, la comida sí la siguen haciendo, el chilate lo sigue haciendo, pero no en esa olla en particular. Sí, exactamente. Hemos cambiado, o sea, no hemos Mm. cambiado la preferencia alimentaria, sino que se han cambiado los objetos con los que cocinamos. Ajá. Está curioso, ¿no? Y uno no se da cuenta, eso pasa muy lentamente en muchos casos y en otros casos es abrupto, ¿no? Sí, Como dice, a lo exacto. mejor con la aparición del metal cambiamos los anafres de barro por anafres de metal Ujú. y ahorita casi no vemos, ya, de hecho yo no he visto en mucho tiempo un anafre de barro. Sí, sí, de hecho es muy raro que ya usemos anafres de barro. Es muy, muy raro. Y yo he visto ahora que los comales ahora los hacen cuadrados en lugar de hacerlos circulares. Incluso podemos variar hasta la forma completa, ¿no? De un comal. Y hay muchas variantes de comal. Hay comales ovalados, comales cuadrados, comales rectangulares. Pero la forma original del comal redonda, esa se ha transformado muchísimo desde que el comal existe en Mesoamérica y que de hecho el comal no es una forma tan antigua en Mesoamérica. El consumo de tortilla, hay toda una discusión sobre el consumo de tortilla y se cree que el consumo de tortilla no es algo tan antiguo como pensamos. A lo mejor pensamos que es algo de época prehispánica, así súper remoto, pero hay autores que argumentan que es un alimento que comienza en el posclásico y que en realidad no era tan, pues, tan consumido como en la época colonial. Hay una autora que se llama Bromfield que ella argumenta que la tortilla de hecho incrementó su consumo con la conquista porque había trabajos forzados para indígenas en los campos. Entonces, Ujú, el incremento del uso de la tortilla fue la manera en cómo podían llevar la comida al campo. Entonces, porque en realidad hay poca evidencia en época prehispánica, sobre todo del clásico no hay comales en el periodo clásico y hasta el posclásico hay el uso de comales. Eso no significa que no hubiéramos comido maíz, de hecho, la ujú. nixtamalización, y esto está muy comprobada, su uso desde tiempos muy remotos, pero más bien digamos, la forma de preparar el maíz como tortilla, eso sí es algo un poco más reciente. Sí, porque el tamal también hay desde muy atrás, ¿no?
Sí, sí, tamales, sí hay cosas que sabemos que sí, sí se consumen, pero sí, la tortilla hay toda una discusión sobre desde cuándo lo consumimos ya como le dicen, como alimento representativo, ¿no? Como alimento de primera necesidad. Oiga, doctora, ¿y qué más ha encontrado ahí en la basura? Así que ahí en este tesoro que se encontró en las casas, y cuántas casas ha encontrado o ha podido trabajar y Sí, rascar en sus basureros. pues mira, yo sí creo que es una cuestión como de karma, porque, o sea, mi amigo Arnulfo, que es Arnulfo Allende, que es arqueólogo, pues él encontró el maravilloso contexto de la casa de Mendrugo, que es un entierro increíble con una ofrenda con jade y cosas espectaculares, y yo tengo la suerte de encontrarme pues basureros, ¿no? Y en las casas. Y más o menos yo he excavado como alrededor de 9 basureros. Y otros colegas también han encontrado basureros y han sido generosos en permitirme analizarlos. Entonces, más o menos eso es el porcentaje y son basureros algunos del siglo XVI, otros del XVIII y otros del XIX. Entonces, más o menos tenemos como una secuencia continua de basura en Puebla. Todo en el centro histórico. Sí, todo en el centro y también esto nos ha permitido como complementar ciertos patrones de basura, porque bueno, la doctora Rosalba Loreto tiene pues una investigación muy importante sobre basura en Puebla a través de documentos históricos, pero hay cosas como detalles que no necesariamente se registran en los documentos, como por ejemplo, qué hacía la gente con la basura en su casa, ¿no? Y lo que hemos observado es que al menos en las casas coloniales, la gente en los patios traseros, en la parte abierta del patio, generalmente excavan un hoyo. Es probable que hayan puesto tablas o algún tipo de protección para que no se derrumbaran las paredes. Mm. Probablemente tenían también una tapa abatible y al menos en Puebla tiraban junto eh, digamos, basura orgánica e inorgánica. Y esto es singular porque en Cholula no, en Cholula en época colonial tiran basura pero separan la basura, o sea, no hay mezcla Mm. entre orgánico e inorgánico y sí es muy notorio que hay muchas cosas que seguramente, digamos que culturalmente lo que unos consideran basura, o sea, porque la basura también es una construcción cultural, Ujú. lo que yo Ujú. puedo considerar basura, a lo mejor para otro grupo cultural no es basura. Y entonces, por ejemplo, hay ciertas espinas de pescados que pueden servir para hacer agujas. Entonces, en Mm. Cholula sí es muy notorio que hay una reutilización mucho más elevada, mucho más intensa que en el caso urbano de Puebla, ¿no? Sobre todo en la traza española no hay tanto reciclaje. Más bien se tira basura orgánica e inorgánica junta y lo que se hace para que no, me imagino, huelan y se hagan animales, pues le prendían fuego y iban depositando la basura de esa manera. Lo que también hemos notado es que había gatos en las casas poblanas y esto Mm. seguramente porque había ratas y ratones. Entonces, la manera Mm. de tener, pues por lo menos controlada, me imagino, este tipo de animales, pues era teniendo gatos. Entonces hemos encontrado restos de gatos que se tiraban también al basurero. Eh, hemos Y encontrado, más o menos, sí, sí, perdón, más o menos tiene una idea de cuánto tiempo duraban estas basureros, o sea, porque se tenían que llenar en algún momento, ¿no? sí. Eh, y qué hacía? O sea, 10 años, 15 años, no sé. Ajá. El basurero, de hecho, de Sears es el mejor contexto que tenemos para eso porque tiene claramente dos deposiciones, ¿no? O sea, es decir, dos capas diferentes que Ujú. fueron dos ocupaciones distintas del basurero. Y la más profunda es la que está relacionada con la, con la fundación de la ciudad de Puebla y la primera etapa del basurero por la cerámica, podemos decir que más o menos duró de unos 30 a 40 años el uso de ese basurero.
Y mm, la segunda capa tiene también una temporalidad de 20 a 30 años, es decir, son periodos que parecen muy largos porque nosotros, por ejemplo, pensamos en que tiramos toda la basura, o sea, toda la mm, basura la tiramos en un solo lugar y a lo mejor ahora que estamos en cuarentena, nos damos cuenta que mm, hicimos mucha basura. Pero también ujú, hay muchas cosas que, por ejemplo, por un decir, si a mí ya se me echaron a perder tortillas, si yo fuera una mujer de la colonia, esas tortillas las pongo a tostar en el sol y entonces hago totopos para que coman las gallinas. Es decir, ujú. no toda la basura orgánica se iba al basurero, ni tampoco toda la basura que producía la casa se iba al basurero, sino que ciertas cosas se van al basurero y eso permite que tenga uno un basurero pues por un tiempo que parece prolongado, ¿no? Al menos una generación. Y además actualmente estamos acostumbrados a las cosas desechables, ¿no? Sí. Pero hace 100 años todavía no eran desechables, ¿no? Todavía hacía las cosas para que duraran toda la vida. Ujú, Entonces, en efecto, seguramente es menos basura la que ujú. se generaba, ¿no? Sí. Y qué es lo más raro que ha encontrado en uno de esos sitios? Lo más raro, pues quizá lo más raro, pero no sé, nos costó trabajo pensar qué era lo que estábamos viendo, pero era un objeto de hueso con un mango y tenía como una cosa cuadrada y a mí me parecía un cepillo de dientes, pero no, Mm, era difícil realmente decir que era un cepillo de dientes porque no había cepillos de dientes en esa época, entonces mm, mm, eso ha sido como lo que no supimos para qué podría funcionar. Porque además es pensar en otra lógica. O sea, realmente cuando uno se acerca a ese nivel de detalle de la vida cotidiana, pues sí hay muchas cosas que realmente funcionan con otra lógica. No estamos hablando de una sociedad que no tenía luz eléctrica, que no tenía ujú, patrones de consumo que tenemos ahora, tenían dinámicas totalmente diferentes. Y, por ejemplo, no sé si ese objeto, primero pensamos, pues puede ser un cepillo de dientes, ¿no? Ajá, pero las cerdas, ¿dónde se metían? Y puede haber sido más bien un objeto para bordar o tejer, que también eso es algo muy, una actividad femenina dentro del ámbito doméstico. Entonces, esa fue a lo mejor la figurilla más, bueno, no era una figurilla, perdón, era un objeto de hueso. Ujú. pero ahorita que ha insistido varias veces en que es una cuestión femenina, ¿eso significa que no había objetos masculinos? O sea, no había basura de hombres. Sí, claro. O sea, el contexto doméstico lo que hace es que representa la actividad más significativa del hogar, que generalmente es el preparar y producir alimentos. O sea, un Ujú, basurero doméstico, de hecho, se define porque caracteriza la actividad principal de una casa. Y la actividad principal de una casa es, de hecho, cocinar. Si usted se da cuenta, 3 veces al día comemos ujú, y ujú, la época del que estamos hablando, en la producción de comida casi pues ocupaba la mayor parte del día a un contexto casero. Y de hecho, son ujú, los objetos que mayor recurrencia encontramos. Pero es difícil, o sea, es decir, una olla no tiene género, no tiene el género masculino, el género femenino, pero les llamamos que están asociados con el género femenino porque lo que sí sabemos es que las decisiones que se toman en una cocina y en una casa son generalmente decisiones de mujeres. O sea, hay algo, no sé si es dramático o es o simplemente es una tendencia universal en muchas culturas, en donde la mujer está asociada al ámbito doméstico y el hombre está asociado ujú, al ámbito público. Y algo que a mí me ha interesado es que, por ejemplo, en mi tesis de doctorado, yo hablo sobre la especialización de la comida en la ciudad de Puebla a través de los objetos, con residuos químicos. O sea, yo ahí ya lo que hice fue tomar muestras de cerámica para observar qué se cocinaba en ciertas ollas y en ciertos objetos. Y de lo que me doy ujú, cuenta es que, o sea, todo el mundo habla de la especialización de la comida poblana, eso no es ningún invento ni es ujú, lo negro de nada. Pero
nadie había definido, bueno, a qué se refieren con esa especialización, en qué consistió desde el punto de vista de los objetos. Y lo que yo me doy cuenta es que consistió en separar, por ejemplo, las ollas en donde se hacen los dulces, las ollas en donde se hace el mole, o sea, es decir, la comida picante, salada, dulce, tiene sus objetos particulares. Los comales, no se mezcla el comal de los chiles y el tostado de semillas, por ejemplo, no se mezcla con chiles ni se mezcla con el de condimentos. Eso, por ejemplo, no es que los comales sean femeninos, sino que las elecciones que se están haciendo sobre esos comales y esos objetos son elecciones y son saberes femeninos. Son saberes femeninos que se están depositando en esos objetos o que se está generando una relación entre cosas y personas. Y en este caso, personas del género femenino. Y algo muy interesante es que esa especialización se da en el momento más dramático para la ciudad, que es el momento de la invasión francesa, el momento de las epidemias bárbaras y de toda esta crisis que se da en el siglo XIX, en donde la ciudad pues sufrió sitios, sufrió hambruna, sufrió muerte, y es algo muy curioso ver cómo mientras en el ámbito público hay un caos, en el ámbito privado pues hay creatividad y hay este dinamismo, ¿no? O sea, no estoy diciendo con esto que los hombres están, No. sino que son dinámicas diferentes. O sea, mientras los hombres están tomando ciertas decisiones y generando, en este caso, bueno, pues hay guerra en el ámbito público, en el ámbito doméstico pareciera que la cocina lleva otro ritmo, otra lógica, ¿no? Distinta. Entonces... también en la búsqueda del cuidado, ¿no? De la limpieza y del sabor, seguramente. Sí, pero es muy curioso, ¿no? Que en un momento... Es como ahora, ¿no? Que estamos viviendo esta cuarentena. Imaginemos que no nada más había epidemia de cólera y de tantas cosas, sino que además había guerra, ¿no? Y había escasez de alimentos y no había que comer, y en ese momento surge pues estas maravillas que ahora consideramos como parte de la culinaria nacional, ¿no? Que eso es algo muy, muy interesante. El nacimiento de la cocina. De la cocina, como dice, de esta identidad que tienen. Ay, pues todo lo que comemos, ¿verdad? Y no me recuerde porque ahorita no podemos ir a comer esas cosas. ¿Qué es lo más, digamos, qué es lo más novedoso ahorita que está hablando de cocina? ¿Usted ha podido ubicar qué es lo más novedoso ahorita que dice que hizo ese análisis? O sea, el mole tiene mucho tiempo, pero ¿qué es las chalupas, las semitas? ¿Qué será que lo más novedoso que tenemos? Pues no sé qué sea lo más rico, yo creo que lo más rico, la verdad. Bueno, a mí me gusta mucho toda la comida poblana, el pipián rojo, verde, de todo. Pero hay muchas cosas, de hecho hay recetarios del siglo XIX, algunos que son de Puebla, y que de hecho si nosotros leemos varias de esas recetas, no se nos antojarían, porque también hay preferencias culinarias que están cambiando, ¿no? Y hay ciertos platillos solamente que han sobrevivido al paso del tiempo, y yo creo que tiene que ver a lo mejor con que nuestro paladar todavía está apto para esos sabores, pero hay recetas a veces en estos recetarios del siglo XIX que incluyen huevo crudo o que incluyen cierta mezcla de sabores que yo creo que no se nos harían, exactamente, no se nos harían tan atractivos, y que también tiene que ver con el desarrollo de la cocina misma, ¿no? En la tecnología, es decir, ahora tenemos refrigerador, también sabemos ahora que el huevo crudo pues no es tan bueno porque puede haber salmonela, en fin, tenemos también ahora una serie de saberes que hace que nuestras preferencias alimentarias también pues se vayan transformando. Pero yo creo que también eso es parte de la evolución natural, evolución en el sentido de que va transformándose la cocina, ¿no? Y las prácticas alimentarias. No creo que ningún poblano quisiera tener la misma comida que había en el siglo XVIII, de verdad, porque sí había platillos que uno dice, oye, comían pescado crudo revuelto con, no sé, cosas a veces muy extrañas de combinación de sabores, ¿no? Pero al menos algunos platillos que han sobrevivido, también algo que
que quizá es interesante aclarar es que las técnicas arqueológicas, sobre todo las que se utilizan para residuos químicos, no necesariamente me dan temporalidad. O sea, yo no puedo saber, o sea, de hecho, yo detecto ciertos residuos, pero no puedo detectar si esos residuos necesariamente corresponden a un mole poblano o a un pipián. Lo que yo veo es que hay residuos de grasas, residuos de proteínas, residuos de carbohidratos. Y, por ejemplo, esos tres, pues, están en cualquier guiso o en la mayor parte de los guisos poblanos, ¿no? Pero lo que yo sí puedo ver es que, por ejemplo, lo que yo empecé a notar es que cierto grupo de cazuelas que eran del mismo tipo cerámico, de la misma forma, pues solamente tenían un alto índice de carbohidratos y nada más. O había unas ollas que solamente tenían proteínas y nada más. Entonces, eso me permite a mí, o sea, y además no muestreando solo una, sino muestreando, claro, una cantidad considerable. Y en varios sitios. Exacto, y en varios sitios. Eso me permite observar que hay ciertos patrones en el uso de la cocina. Y a mí me pareció esto muy interesante y hice entrevistas con mujeres de aproximadamente 80 años de edad para saber cómo utilizaban los objetos de cocina. Y de hecho, muchas de ellas todavía me decían que ellas separaban la olla para hacer frijoles de la olla para hacer leche, porque sí hay una contaminación real de los objetos, en donde pues una olla de barro tiene los poros abiertos y efectivamente impregna, en las paredes del barro se impregna el sabor. Entonces sí hay una contaminación, por así decirlo, real del sabor por el objeto mismo, ¿no? Que es el uso del barro. Pero también eso, de manera muy interesante, se mezcla con cuestiones religiosas en la culinaria poblana y pareciera que hay como una cierta pureza de los objetos, sobre todo en Semana Santa, ¿no? O sea, hay como ciertas consignas en que la olla que se usa para el pescado de Semana Santa, pues no se contamine con otra olla que se usó para, no sé, para freír manteca o un alimento que se considera contamina esa pureza, por así decirlo, un poco vinculada al ámbito religioso. Ajá, ajá. Que tiene otro sentido, ¿no? Exactamente. Y otro uso. Sí. Pues sí, son cosas que uno no hubiera pensado, ¿no? Pero además, fíjate que cuando decimos, este programa se llama Nihana Titani, es comunicando ciencia, ¿no? Y a veces con tecnología, y lo que hemos tratado de hacer es que no solamente traer ciencias, las ciencias que siempre se mencionan, de la física, la química, sino Sí. también las sociales, ¿no? Y entonces, esto que nos cuenta, esta idea de cómo son sus métodos, ¿no? Cómo son sus técnicas, y cómo son los cuidados que tienen para tener poder llegar a conclusiones, ¿no? Y es lo que nos hacen entender que también es una ciencia, ¿no? No se puede alejar de no ser ciencia por no tener unas ecuaciones, unas fórmulas, ¿no? Sí, bueno, eso claro, las ciencias humanas creo yo son fundamentales porque finalmente yo creo que eh, el desarrollo científico no puede quedarse solamente con la parte de las ciencias exactas, ¿no? Hay una parte muy valiosa, por ejemplo, de la psicología, del humanismo, de la historia, o sea que es finalmente lo que somos como humanos. Si solamente consideramos la parte de las matemáticas, de la ingeniería, yo siento que sería ver de manera muy sesgada, ¿no? Al ser humano cuando es una serie de fenómenos además yo diría hasta de emociones, de hechos, etcétera, que de otra manera pues no se pueden entender. Y por ejemplo, yo sí creo que en nuestra sociedad contemporánea las humanidades son básicas. O sea, este desequilibrio que vemos y esta barbarie que observamos de mujeres asesinadas en nuestro país y en nuestro estado, ¿no? No se puede comprender si no lo vemos a través de la mirada de las ciencias humanas. Y que, por ejemplo, yo le puedo decir que en mi investigación yo puedo ver cómo esa invisibilización de mujeres ha sido una constante
en la historia, ¿no? Y que de alguna manera, si no lo hacemos, si no lo hacemos presente, si no lo señalamos, pues son puntos ciegos que se van perpetuando. Dice, ahorita que dice esto, me acordé y se me ocurría preguntarle si también no han encontrado algún cadáver, ¿no? Porque también hay muchas leyendas que en nuestros conventos, pues, están ahí enterradas. Algunas son ciertas, ¿no? Ahí están enterradas chicas que tuvieron bebés, cosas por el estilo. Sí. Eh, Esta que dice, ¿no? La violencia siempre ha existido, la invisibilización siempre ha existido, pero en este caso, pues no sé si lo que esté pasando es que nos enteramos más, ¿no? Ajá. Es precisamente por las redes sociales y todo eso tenemos más conocimiento de lo que ha pasado o está más fuerte. Pues yo creo que eran diferentes tipos de violencias. Yo, la verdad, no he excavado en conventos como tal, he excavado en este lugar que se llama San Roque, que era bueno, fue de hecho el primer hospital para enfermos mentales. Es muy curioso, ¿no? La ciudad se funda y lo primero que hacen es, bueno, obviamente la plaza de armas, un hospital y un hospital para enfermos mentales, ¿no? Uno dice, pues, Esa no me la sabía. a mí eso es lo que siempre me llamó la atención cuando hice la historiografía para hacer mi reporte de ese espacio. Dije, pues, ¿quién se vino a vivir aquí, no? Siento que los volvía locos. Algo muy extraño. Sí. Bueno, también fue... A lo mejor lo que pasaba es que si la chica salía como con cosas raras, las mandaban al convento, y si el chavo se ponía muy como dice, rebelde, lo mandaban al manicomio, ¿no? No lo sé, pero también habla digamos, es, no sé, pues es algo muy particular, ¿no? Que en la ciudad se haya construido también casi a la par de la fundación, pues un espacio de este tipo. Y también el hospital en algún momento, cuando se fundó, sirvió como, como posada también para gente que llegaba de fuera y esto. Y, por ejemplo, cuando excavamos ahí, pues encontramos obviamente implementos o sea, no encontramos, por ejemplo, basureros domésticos, como lo sería en un espacio doméstico, más bien encontramos basura relacionada con la práctica médica, ¿no? O sea, encontramos ampolletas, encontramos pues cosas relacionadas con la cuestión médica, y sí encontramos también osamentas. Cuando también excavé en San José, en San Juan de Dios, como excavamos los atrios, pues obviamente encontramos un montón de osamentas, pero porque los atrios se usaban. Pero era más común eso, ¿no? Que fue el cementerio. Sí, pero lo otro, la verdad, Pero en casas no encontró, o sea, no, en no, casa no he encontrado, no he encontrado. no, pero sí es común, vamos, también encontrar entierros, sobre todo en lugares donde eran hospitales, porque ahí mismo los enterraban, o en atrios. Algo que sí me parece curioso más bien es que mucha gente, sobre todo arquitectos, ingenieros, piensan que al excavar eso vamos a reactivar como epidemias, y entonces le tienen miedo un poco a la arqueología, porque dicen, no, es que si se excava eso, entonces bueno, es curioso, es interesante. Es raro eso, sí, sí. Es rarísimo porque Es, un virus no dura, o sea, ahora lo estamos viendo, sí, ¿no? El virus dura, es una ignorancia ahí, ¿no? Muy curioso. curiosa. Sí, Sí. sí, sí. No, pues está muy interesante lo que nos está contando. Otra cosa que le preguntaría, pero no sé si está en su ámbito, lo otro que dicen de que para construir algo deben dejar a alguien un muertito a fuerza, ¿no? En los cimientos o algo por el estilo. Eh, no sé, se me hace que, bueno, es solo una idea, ¿no? Eh, vamos a ir cerrando la plática. ¿Qué le recomendaría a una persona que esté interesada en estudiar estas cosas? Como, ¿por dónde sería lo más adecuado empezar? ¿O cómo me daría cuenta que sería yo un buen candidato para empezar a enfilarme hacia la arqueología? Pues, bueno, a mí la verdad que me gustó la historia. Siempre me gustó el conocer más del pasado. Yo creo que es una característica, yo creo que del perfil tanto del arqueólogo como del historiador, ¿no? Y a veces hay una línea muy delgada entre el historiador y el arqueólogo. Yo Ujú.
Yo di clases en algún momento en el Colegio de Historia de nuestra universidad y me encontraba muchos estudiantes que me decían, es que a mí me hubiera gustado ser arqueólogo, ¿no? O también en el Colegio de Antropología muchas veces dicen, es que a mí me hubiera gustado, y de hecho son carreras tan próximas, la antropología, la historia y la arqueología, Ujú, que sí puedo pensar que a los 17, 18 años que uno tiene que tomar una decisión tan aplastante de vida, que es qué voy a estudiar y a qué me voy a dedicar, ujú, pues uno no sabe, ¿no? Como cuál de las tres le puede uno interesar. Pero yo diría que a lo mejor lo que hace diferente a las tres es que la antropología a mí me tiene que gustar o tengo que tener una cierta vocación para entrevistar a las personas, para estar viviendo, por ejemplo, en un contexto cultural distinto, etcétera. El historiador, pues más bien el ir a los archivos, el leer documentos que son antiguos. Y el arqueólogo, o sea, a pesar de lo que se piensa que es como Indiana Jones y mucha aventura, ujú, eso de hecho es algo un poco más aburrido de estar en un laboratorio clasificando cosas. O sea, el arqueólogo lo que hace es que clasifica y cuantifica la evidencia que encuentra, o sea, es decir, encuentra un montón de cosas sin sentido, muchas veces muchos pedacitos chiquititos que hay que darles congruencia en un laboratorio y que hay que aprender a clasificar. Eso es quizá una de las características más importantes que debe de tener un arqueólogo, la capacidad de clasificar y después, obviamente, la capacidad de analizar todo eso, ¿no? O sea, de poder no solamente quedarse ahí en el objeto, porque el objeto por sí mismo no dice nada, sino de ujú. tratar de encontrar diferentes métodos y diferentes técnicas que me puedan dar más información sobre ese conjunto de objetos que tengo en el laboratorio y que me pueden ayudar a darles un significado cultural, porque esa es la otra cuestión. La antropología o el arqueólogo es un antropólogo, pero de la materialidad. Es decir, de nada me sirve decir que tengo 3.800 tepalcates, eso es un dato cuantitativo, pero más bien la dimensión cultural de la arqueología es darle sentido a esos 3.800 tepalcates, ¿no? Ujú. Estos contenidos. Como decía hace rato, ¿no? Son distintos comales. Exactamente. O sea, y por ejemplo, yo sí creo que si el arqueólogo no tiene una visión social, pues entonces más bien es un Ujú, buen técnico con una pala o con un pico, pero en realidad, por ejemplo, el poder observar en los objetos a las personas, como esto que le decía yo, los saberes femeninos, a, a ujú, poder, a poder ver en esas vasijas, por ejemplo, las acciones, en este caso de mujeres o de niños o etcétera, eso es lo que le da pues la parte de contenido social y cultural a la arqueología. Aunque sí hay todavía muchos arqueólogos que se quedan en la parte pues cuantitativa, ¿no? Y en la parte nada más del registro. Pero ujú. Sí, usted mismo decía al principio, ¿no? Decía, es entrevistar al objeto, ¿no? Sacarle la historia al objeto, a partir de lo que podemos ver. Oh, muy bien. ¿Podrían visitarla en algún momento, una vez que se acabe la pandemia? Ahí puede usted recibir gente o nos da sus redes sociales. sí, ¿Cómo se pueden comunicar con usted? bueno, tengo mi página de Academia Edu, donde tengo publicados artículos sobre arqueología de la ciudad de Puebla, y a mí me encuentran en la Casa de las Culturas Contemporáneas, en la 2 Norte, 1006. Estamos bueno, yo estoy parte del posgrado en estudios socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. No tengo Facebook, soy totalmente anti-face, pero me pueden, tengo mi correo electrónico que es reynoso-ra@hotmail.com, ahí con mucho gusto pueden escribirme, y en Academia Edu pueden buscar mi perfil y ahí están las publicaciones sobre Ciudad de Puebla que hemos realizado. Muy bien, doctora, ¿algunas palabras finales que quiera dar? Pues yo creo que todavía la ciudad de Puebla tiene mucho que dar y descubrir en la arqueología, y creo que como poblanos
pues yo lo único que pediría es la gente que vive en el centro y que encuentra a veces, no sé, por alguna remodelación en su casa, etcétera, yo le pediría que dé aviso a Lina. No, el hecho de que se hagan excavaciones no significa ni que se va a expropiar, ni que se va a poner en peligro el predio, y la verdad es que sí ayuda muchísimo en la historia de la ciudad de Puebla, ¿no? O a través de la universidad, en el posgrado también pueden a lo mejor acercarse para que les demos orientación, y hemos excavado muchos predios en casas particulares en la ciudad, y pues para que tengan confianza, porque sí hay un cierto estigma, ¿no? De la arqueología, de que no sé qué piensan. Créanme que eso es lo último. Si Cholula no se ha podido expropiar la mitad del sitio, no tiene por qué preocuparse. Una casa, ¿no? Sí, es más Pues bien el conocer, el querer. muchísimas gracias, doctora. No, ¿de qué? Al Es, contrario, es gracias. una cosa bien, bien interesante lo que nos ha contado, y yo creo que la vamos a volver a invitar para que nos siga contando, ¿no? De lo que ha encontrado y, no sé, de lo que estés esperando hacer próximamente. Sí, Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación, y bueno, con esto nos despedimos. ok, muchísimas gracias. Bye. Hasta luego. Adiós.